Hola, 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 ¿qué tal? Una vez más en este espacio que dedicamos a hablar de animación. Y esta vez tenemos a un gran invitado que, Hola, que ya estaba antes en el canal y sí. nada, lo hemos pedido otra vez para actualizar. Vamos a apretar F5 hoy día. Bienvenido, Andrés. El gusto Hola, trina. hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, y hola a todos y todas quienes me están escuchando. Hola, hola, buenas Sí. noches. Bueno, este programa está siendo grabado, así que igual dejen sus preguntas, vamos a leerlas y ya les contestamos por ahí nomás. Andrés, ¿qué tal? Cuéntanos de los cuentos de la Huicha, ¿no? La primera vez que estuviste aquí hablamos sobre eso, pudimos ver algunas imágenes Buenísimo, ¿no? Y eso ya fue hace y 2 años. sí, claro. Y ahora ya está recorriendo festivales. Cuéntanos, ¿cómo ha sido un poco la recepción del piloto que también está funcionando como corto, ¿verdad? Sí, lo hemos mandado como corto por lo mismo que, bueno, para que tenga una flexibilidad de entrar a algunos sitios, ¿no? Eh, yo creo que el objetivo se ha cumplido bastante bien. O sea, el primer objetivo de difundir la lengua aymara. Parte también de la difusión cultural de la zona sur del Perú y llegar también a las comunidades, no solo, digamos, claro, o sea, hemos visto la distribución tal vez que podría ser más mediática, sería como que la distribución en países, que esto que se fue a este país, que se fue a Europa, que se fue a Los laureles. pero claro, Laurel y esas cosas, pero yo creo que una de las difusiones más importantes es la que se llevaron a distintas comunidades altoandinas y también en esta zona, en tal, ¿no? O sea, en la misma ciudad y tal, ¿no? O sea, bien, bien. Y ha tenido muy buena recepción ahí, ¿no? Para mí ha sido bastante gratificante verlo en esos espacios, en plazas, ¿no? Acá en Tacna, en distintos sitios ya, pues, promovidos por el mismo, la misma Dirección Desconcentrada de Cultura. Y claro, compartir espacios con la doctora Estela Gamero, que es la autora, ¿no? Y bueno, los premios importantes, sí, chévere, pero también tener en cuenta esto, ¿no? De ese origen bastante interesante que tienen los cuentos. Justo hace un momento estaba hablando con un amigo, con el buen Willy González, que es el editor de Cuadernos del Sur, y me preguntaba acerca de los libros, ¿no? De los cuentos de la Huicha, que son el origen del proyecto, de hecho. Y pues recordé justo todo ese recorrido por lo mismo que los libros no tenían como que un origen solo, digamos, de recopilación de narraciones, sino también tenían el otro lado didáctico, que justo se lo imprime la doctora Estela Gamero, ¿no? La profesora, que justo tiene este lado didáctico de la aymara, de la fonética, de la escritura, del acercamiento al idioma y demás, ¿no? Entonces, el verlo en estos espacios a mí me parece bastante importante porque es, de hecho, devolverle a la sociedad la intención que teníamos al comienzo, ¿no? Esto de darle la importancia que merecía, abrirles nuevos espacios al idioma y a la cultura, ¿no? A la cultura aymara, que yo creo que es bastante importante que se siga haciendo, no solo de los cuentos de la Huicha, sino en otros, en otros, en otras obras. Ahora, adelantándome tal vez alguna pregunta que me vayas a hacer acerca de, oye, ¿están pensando hacer un segundo episodio? Pues sí, pero siempre, tú sabes, los caminos en la animación son un poco largos, ya, o sea, lo estamos pensando. En este momento estamos pensando también en otros proyectos paralelos, ¿no? A los cuentos de la Huicha, pero que tienen relación, por supuesto, con la doctora Estela Gamero, pero ya saldrán en su momento. Ya, lo de la animación siempre toma tiempo, tú sabes, es una cosa, este, que bueno, que uno va, digamos, eh, casi como que manufacturando de una forma casi artesanal, poco a poco, y así en eso se te va pasando el tiempo se va madurando, madurando hasta que va saliendo el producto, ¿no? El producto de la obra, ¿no? Y a mí bueno, son varios años los que han pasado trabajando en ello. Desde la publicación de los libros ya van a cumplirse casi 9 años este año, pero el próximo año ya son 10 años desde los libros, así que
y de la animación son 3 años, así que, o 2 años, 2 años. Y bueno, así va la ruta, ¿no? Así va la ruta y en fin, como te digo, siguiendo el mismo camino, siguiendo la misma dirección. Eso, Sí, sí, sí. ¿qué te parece? Sí, los tiempos en animación son lentos, son largos. Son Y largos. sí. Y bueno, pues un trabajo bien, bien difícil y creo que el tradigital más aún, ¿no? Y ese es el camino que tú estás haciendo, el director de un proyecto de animación, pues, es no dormir Ah, y, y bueno, estás, liarse con muchas cosas, pues al final, pues, o sea, sí, eh, con muchos que tenemos este pensamiento megalómano al comienzo, cuando dices, oh, sí, sacas tu cuenta, si yo hago todo ese trabajo solito, voy a poder terminar esto en tantos días y todo esto, sí, voy a lograrlo. Pero no, al final requieres de más personas, un equipo, mucha gente alrededor, em, planificar todo y cumplir con todo, ¿no? Intentar cumplir con todo siempre, o sea, tener eso en la mente y claro, cumplir con uno mismo también, ¿no? O sea, también no dejarse de lado el, no voy a decir disfrutar el camino, ¿no? Pero al menos que la meta, que el horizonte que tú ves puedas ser algo satisfactorio, ¿no? Después de todo lo tortuoso que puede ser, ¿no? Em, en fin, eso, eso lo tengo siempre en mente. Como digo, uno empieza pensando que todo puede hacerlo uno mismo, se siente Superman, pero al momento de enfrentarse a un proyecto, pues, bueno, también hay que saber algunas cosas soltar, algunas cosas también dialogar, saber ser permeable también con las opiniones que aparezcan por ahí, ¿no? Y saber, pues, distinguir unas cosas que funcionan, otras que no funcionan, proyectarse, tener visión, ¿no? Sí, 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 hay que aprender mucho, mucho, mucho. Cada proyecto tiene sus características, sus particularidades y ahí, pues, tienes que saber cómo abordarlas, ¿no? Por supuesto. exacto, exacto. Sí. Sí, bueno, y tú eres profesor, así que a tus alumnos, ¿qué les dices, no? Les Bueno, dices, les es das, que bueno, es también motivar, ¿no? Es hoy estar está temblando mi motivándolos. cámara. Está temblando mi cámara. Bueno, sí, pues bueno, en el caso de Toulouse, por ejemplo, ahí pues tienen este plan de que los estudiantes pues tienen que hacer sus proyectos individuales y todas esas cosas, Claro, ¿no? en el taller de proyectos de animación, ¿no? Introducción a proyectos Claro, de en animación. este caso sí, proyectos de animación 2D y todo ello. Ujú. Bueno, donde yo estoy es en el programa de educación continua, Ah, en ya. PEC. Entonces, los chicos no que necesariamente van a salir pues con un título de animadores, ¿no? Pero, o sea, pero van a tener su certificado y demás, pero el tema es que como es, digamos, no es como pregrado, se basa digamos, todo el programa en un proyecto que ellos tienen que proponer, tienen que hacer, desarrollar de forma individual. Y claro, o sea, uno que trabaja en esto, pues dice, uy, individual, y empiezas a mirar así nomás, ¿no? Ok, individual. ¿Y qué van a hacerlo de cero? Pero bueno, o sea, son pequeños proyectos, tampoco no es un proyecto grande, Claro, y esas 30 cosas, pero, o sea, segundos, pero el tema es que lo que se busca es que experimenten las distintas fases, los distintos roles, ¿no? roles dentro de una producción, reconocerlos. Y también al momento que nosotros les damos las guías y ello, pues también decirles y que sean conscientes de que lo que están trabajando, pues es como que una simulación en pequeño de lo que podrían hacer más grandes, teniendo en cuenta el delegar roles y demás, ¿no? El tener en cuenta también de que, o sea, en sentido macro, el asunto de la producción de animación, ¿no?
sea, que no es solo, digamos, ay, que sí, a mí se me ocurre hacer una cosa, sino también ver cómo es que esto puede ir más allá de solo, no sé, la iniciativa de hacer un proyecto, ¿no? Hasta dónde puede llegar, de hecho. Así es. Y bueno, regresando un poco a los cuentos de la Huicha, y como ya te preguntaste y te respondiste, un poco, ¿de qué son los capítulos? O sea, en el primer capítulo vemos a esta pareja de, Ya ves. de aves Sí, que, sí, que, sí. que básicamente adoptan a otra, de otra raza de aves o especie, no Ujú. sé cómo se dice. Y es eso, un poco la aceptación de ellos, ¿no? Por este hijo que no se parece a ellos. Eh, pero hay dentro de este primer, este piloto, hay muchas capas también, ¿no? O sea, hay muchos mensajes, hay varias Claro, o sea, lecciones. es un principio cruel, ¿no? El pérdida de los hijos y el reemplazo Claro, por otros, justo por un ave parasitaria y eso, ¿no? Pero, sí, o sea, sí, tratamos de sacarle la vuelta, sacarle siquiera el lado tierno al asunto. Pero, o sea, pero claro, hay lecciones en la historia, ¿no? Hay lecciones y, de hecho, el personaje este del pájaro grande, que después van a verlo. em, si se presenta en un festival en el cual estén ustedes, por favor, véanlo, por favor. Me- es un cuentito bien interesante. Bueno, decía, pues por ejemplo, ese personaje empezamos haciéndolo como que un personaje un tanto odioso, ya, tanto odioso por lo mismo que era exigente y todo lo demás. Pero también buscamos hacerlo odioso, pero no odioso al extremo, ¿no? Sino hacerlo también débil y demás. O sea, que en cierto modo buscábamos que el espectador no necesariamente se identificara con este personaje, sino que lo entendiera, ¿no? Dentro de lo que, dentro de lo que es y dentro de cómo fue construido. Ahora, esta historia sí, o sea, en mi casa, yo tengo un jardín aquí, en la parte frontal de mi casa. Y ahí sí he visto que ocurre ese fenómeno de las aves parasitarias, ¿no? Estas aves negras que llegan, ¿no? los chihuancos, acá se les dice chihuancos. Sí, sí, Chihuanco, sí, por esta zona. Ah, creo que por allá también se les dice, ¿no? En Arequipa. Sí, acá también. Sí, y bueno, sí lo he visto. Y justo con estas mismas avecitas, ¿no? Con em, estas aves chiquitas de penacho, que tienen muchos, muchos nombres en todo lado. Pero, como digo, he visto ese fenómeno, he visto que, o sea, que se torna un poco odioso también, de hecho. Andrés, Se torna un se poco congeló odioso Andrés. ¿Me he congelado? No, yo veo que me muevo todavía. ¿Me he congelado? Tú estás Andrés, congelado. yo me Ahora tú congelé. Sí, no, Sí, ahora ya te mueves. Ya, listo. se me fue el internet, creo. Sí, creo que ambos nos quedamos sin Ha pestañeado el internet. pestañear linterna. Bueno, te decía, si este fenómeno, em, esta cuestión, ¿no? De estas aves, como digo, también se torna un tanto odioso por lo mismo que esta ave es muy ruidosa. Hace muy ese chiu, 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 Taita, es taita. bastante. Sí, sí, ese taita, taita, taika, taika y todo ese asunto. Sí, se extrae mucho de de la performance de esta ave, ¿no? Y realmente es un tanto odioso cuando yo veía así el ave chiquita y los dos pequeños dándoles ahí de comer esta ave tremenda, pues. Cuando me lo contó la doctora Estela esa vez, pues recuerdo que dije, pucha, sí, alguna vez recuerdo haber visto algo de eso, pues, pero luego, o sea, de que vi la historia, la traté, hicimos el storyboard, bueno, empezamos con un pequeño esbozo de guión, eh, digamos que presté más atención a la actitud de estas aves y sí, lo vi. Lo vi y lo seguí con atención, así cuántos días está por aquí, cuántos días está por allá, cómo es que se va, cómo es que se viene y todo eso, ¿no? Em, sí, yo he tenido, digamos que en cierto modo he tenido al menos para los cuentos de la Witcher, para ese episodio he tenido mucha,
mucha observación de aves. Yo desde niño he visto aves aquí en mi jardín. Bueno, felizmente vivo acá. eh, eh, en Tacna pues se ven esas aves por todos lados, así que tiene esa observación siempre de sus movimientos, del vuelo, de cómo es que forman estas figuras, ¿no? En arcos serpenteantes en el aire y demás. Y creo que eso me dio cierta, cierta familiaridad con el movimiento que tenía que ponerle a los personajes, ¿no? Y sí, fue divertido realmente hacerlo. Fue divertido, tenía bueno, claro, hubo sus fases un tanto estresantes como todo, pero, pero al fin y al cabo fue algo divertido de hacer, fue algo divertido de hacer. Y ahí con los dibujantes, animadores, eh, ahí con Henry en la producción, eh, fue muy chévere, ¿para qué? O sea, fue muy chévere. Como que un primer intento de trabajar algo interesante, y digamos que en la cual intentamos en todo momento el tratar de pasarla bien, ¿no? Por supuesto, sin pensar en, ay, que esto va a salir en tal sitio, que va a estar en tal festival y esto que lo... Claro, sí, pero más que todo divertirse, ¿no? Pasarla bien, porque de hecho un proyecto así de más o menos 15 minutos de animación, eh, ya de por sí ya sabía que iba a ser una, una travesía complicada, ¿no? Algo así como el que pasó ahora último con Memoria Colectiva, que también ha sido un proyecto bien denso, bien denso. Claro, claro, sí. Y bueno, y los siguientes capítulos también son parecidos, tienen bueno, los cuentos, ¿no? Ajá. Tienen también de tomar la fauna como la fauna Ujú. propia, ¿no? De la zona y eso. De la zona, ajá. Sí, este, sí, de algunos cuentos, sí. Justo tenemos uno de Leque que justo es el que le llaman el huerequeque, ¿no? Esta avecita con unos ojos así grandes que está ahí, ¿no? Esos que hacen ruido en las noches. Tenemos un cuento con él. Tenemos uno de la cabeza voladora que iba a ser el segundo episodio, o sea, o que va a ser, ¿no? Iba, no, va a ser el segundo episodio. Ese es un cuento, pero así que queremos llevarlo a un lado interesante, ya, a un lado interesante, no necesariamente de presentar las cosas así de forma muy literal. Eh, Mejor no adelanto nada, pero es algo interesante. Al menos a mí me agrada la idea que se está generando ahí. Y digamos que ese sería el segundo episodio. Después vendría el de que no, que es también sobre el ave. Eh, Había uno de Luli, ¿no? Claro, del, este, del colibrí, ¿no? También uno del colibrí. Hay muchos de aves, ¿ya? No voy a mentir, hay un buen número de aves ahí que estamos tomando en algunos cuentos. Em, sí, sí, hay de aves, bueno, de animales, de la zona, pues bueno, el gato montés, ¿no? El, el gatito que anda por el monte, por las montañas. Y los clásicos de los zorros, ¿no? Los clásicos cuentos de los zorros también. Eso es infaltable, realmente, infaltable. Claro, claro. Y estos cuentos, claro, son los cuentos de la Huicha, son que a la profesora Estela se las contaba su abuela, o ella también Claro. ha sacado de su propia imaginación. Sí, hay unos cuentos que les ha contado lógicamente su abuelo, otros que ha recopilado también, y hay otros pues que son ya de su invención. En el caso de Piruchín, justo es una historia que por lo que sé, por lo que he conversado con ella y demás, es una historia que ella misma ha inventado. Pues empezó de algo sencillo y lo llevamos a algo un poquito más profundo, ¿no? Tratamos de profundizar un poquito la historia. Em,
No solo quedarse como una fábula así nomás, ¿no? Que ocurre esto, que ta, 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 ta. Sino profundizar un poquito los personajes, darles un poquito más de carácter, tal vez de simpatía, ¿no? En fin. Sí, se tuvo que hacer una adaptación curiosa ahí con ese cuentito. Sí, sí, claro. Y hay esto también de los mitos orales, los cuentos que pasan de boca en boca durante muchos años, que no tienen siempre una estructura narrativa, que no tienen un mensaje quizás a veces o una lección clara, un mensaje Sí. bien, ¿no? Hubo una preocupación, supongo que por ustedes, bueno, por la profesora Estela, de que sí tengan esta estructura y este mensaje más claro, ¿no? Sí, como que se... Sí, 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 en gran medida, ¿no? En gran medida con estas, eh, teniendo los principios del buen vivir, ¿no? Ahora, también hemos dejado de lado algunos cuentos que también se nos hicieron un poquito fuertes, ¿no? Un poquito fuertes, pero que también se nos hacían interesantes, o sea, interesantes que también deberían ser contados en su momento, yo creo, pero no tendrían como que un perfil como para los cuentos de la Ouija, porque los cuentos de la Ouija es evidentemente un proyecto o una compilación de cuentos e historias más dedicado para niños, pero hay otros cuentos que no exactamente son para niños. Y que también, digamos, si intentamos adaptarlos, como que se desnaturalizarían bastante. Entonces preferimos dejarlos para tal vez en otro momento, primero, digamos, llevarlos al formato de libro y luego llevarlos al formato de animación, si cabe, ¿no? Si cabe. Pero son historias bastante interesantes. Recuerdo que cuando yo conocí a la doctora Estela, ella me contó una historia que era justo de, mm, de la mujer emplumada, ¿no? La mujer emplumada, que es un cuento interesante, bueno, que trata acerca de la astucia de las mujeres en la comunidad y cómo es que estas logran engañar al diablo. Cómo es que logran engañar al diablo. Y claro, o sea, es una historia que no es que necesariamente sea una obra grotesca y todo esto, pues, pero bueno, contiene algunas partes que no son lógicamente para niños, ¿no? No son igual cuando hay pactos con el diablo, pero que contienen imágenes de sangre, podrían adaptarse, pero no bajo ¿cómo se diría? No bajo el registro de los cuentos de la Ouija, ¿no? Los cuentos de la Ouija como que se ha marcado un registro que no llega hasta ese punto. Que se podría hacer tal vez, se podría hacer alguna adaptación, una cosita como que para llevarlo a un público, no sé, no quiero decir infantil exactamente, pero que tal vez llegue y sin ninguna clase de, de sorpresa, ¿no? Pero no en el registro de los cuentos de la Ouija. Podría ser en otro registro, tal vez otro tipo de corto, otro tipo de cuento, otra colección de cuentos distintos, que no necesariamente tenga sus dos personajes presentadores, la Ouija y su nieto, ¿no? Tal vez sea como un corto más suelto, ¿no? O una colección de tradiciones, una cosa así. Probablemente, probablemente, probablemente. Porque tú sabes. O sea, claro, o sea, uno puede contar una historia acerca de, como digo, estos pactos y tal vez hay unas cuestiones un tanto violentas, ¿no? Y tal, pero igualmente, pues cuando somos niños y nos enseñan catecismo, nos enseñan la historia de la Biblia, pues un montón de asesinatos, muertes y sangre y por Muy todos gore, lados, ¿no? muy gore. Claro, si uno lo piensa, ¿no? Pero como te lo presentan Y hasta zombies, como ejemplos zombies morales, también. Lázaro. como te lo muestran como, digamos, con un perfil moral y todo lo demás, ¿no? Con relación a, digamos, a los lineamientos cristianos y tal, o judio-cristianos y tal, pues bueno, encajan y como que la sangrecita se ve más como una cuestión más divina, ¿no?
En este caso, pues sería similar, ¿no? Yo tampoco no veo que se tenga que restringir ese tipo de temas y tal vez, no sé, eh, de acuerdo al contexto en el cual aparece, no necesariamente se tiene que restringir eso para adultos y tal, ¿no? No lo veo tampoco, ¿no? Tú has visto los japoneses también cuando vimos Saint Seiya también, ¿no? El elemento de sangre era una cuestión que hasta ahí va por lo estético, ¿no? Cuando los personajes caían sobre un charco de sangre con forma de flor, ¿no? Es sangre, pero bueno, no es que necesariamente lo estamos mostrando como sangre, ¿no? Sino que tiene otra connotación, que tiene que ver con el sacrificio, que tiene que ver con el esfuerzo, todas esas cosas, ¿no? Sí. Tendría que estudiar, o sea, por eso digo, no es algo que se tiene que hacer así de forma gratuita y que coloca sangre y punto, ¿no? Sino es algo que debe tener un sentido también. Claro, sí, pues en Estados Unidos me parece que es la censura de la sangre, ¿no? En Dragon Ujú. Ball, Kai creo que es. Ahí Sí, toda la sangre la pintaban de otro color, creo. sí, sí, los que han jugado, pues, Metal Slug, pues, la sangre blanca que salía así extraño, o sea, ese tipo de Rulos cosas, blancos. ¿no? Claro, o sea, para un adolescente eso se veía pues muy, muy De verdad, gracioso. ¿no? Entonces, bueno, o sea, tiene esa nota también, entenderlo por ahí, no necesariamente como la acción de la muerte y tal, así que matar, no, sino, eh, de eso podríamos hablar un poquito más, ¿no? Pues, pero bueno, en fin. Le metemos, le metemos. Bueno, hablemos de arte, man, y de ahí metemos todo eso también, ¿no? Bueno, Bueno, entonces estudió en artes plásticas ujú, y bueno, podemos ahí meterle. Yo también estudio artes plásticas, así que podemos chévere. meterle, podemos meterle. Sí, bueno, esta obra mística que tiene el arte y las artes plásticas y demás, ¿no? O sea, Claro, sí, pero tú en la parte artística de la animación, ¿no? ujú, Tú, hay algo que justo estaba conversando con Bruno Alba. ujú, Me decía que Miyazaki, por ejemplo, todos quieren imitar a Miyazaki, ¿no? Todos quieren ser el estudio Ghibli de Perú, el estudio Ghibli de todos los países. claro. Y Miyazaki lo que hacía era, bueno, él lo que quería hacer era un estilo propio, ¿no? Un estilo de su estudio, un estilo que sea Claro. reconocible Mm. y esto, ¿no? Y lo que deberíamos copiar es eso de Miyazaki, ¿no? Hacer algo nuevo, hacer algo, crear un estilo propio y más lo que se está haciendo es copiarlo, copiarlo a él. Sí, copiarlo a él. Eh, sí, yo creo, o sea, em, bueno, requiere mucha búsqueda el encontrar no quiero decir estilo, pero encontrar tu lenguaje, ¿no? Ujú, Encontrar tu lenguaje más que hablar de estilo, porque eso de hablar de estilo, pues como si es mi estilo, ¿no? Yo creo que es tu lenguaje, es como cuando tú escribes y la letra fea que te sale, eso es, ¿no? O sea, cuando empiezas a escribir bastante, tu pulso se adapta a cierta cosa y sabes cuáles son los caminos que sigue no sé, tus ojos, tu gusto, tu forma de hacer las cosas, ¿no? Eh, de hecho, para eso se requiere mucha cultura, empezar a ver muchas cosas, empezar a pasar por muchas cosas también. El estilo, igual que el arte, pues requiere eh, la mirada no solo técnica, sino también la mirada formal y hasta la mirada, eh, eh, no quiero decir exactamente emocional, pero sí lo que tiene que ver em, con las sensaciones, ¿no? O sea, tú como persona originalmente te, te, te provoca, la sensación que te provoca tal o cual imagen, tal o cual forma, ¿no?
Y eso relacionarlo con lo que tú puedes lograr técnicamente, ¿no? Tus alcances técnicos y tus limitaciones técnicas también, de paso. Em, esas cositas, digamos que son las que marcan a un artista. Claro, y más cosas, ¿no? Pues, pero, digamos, dependiendo del artista, tú también le das importancia a una cosa u otra cosa, ¿no? Bien le das la importancia o, digamos, le das más énfasis a lo técnico, tal vez. Ya haces obras, pues, tal vez alucinantes, ¿no? Con unos trazos definidos, bastante perfectos, no sé, tal, ¿no? O tal vez buscas algo profundo, pero digamos que la técnica se subordine tal vez a las sensaciones, ¿no? Tal vez buscar algo más etéreo y tal. Entonces depende cómo, no sé, cómo es que tú enfoques tu preferencia, ¿no? Como digo, es como cuando tú escribes y te sale tu letra, o cuando tú firmas y te sale tu firma. Es lo, es lo inherente a ti. Uno no puede fingir frente al trazo del dibujo. La gente lo nota, las personas lo notan, se nota, o sea, es evidente cuando tú estás tratando de imitar algo que está bien, lo estás imitando, pero carece de personalidad, ¿no? Entonces, no digo con esto que está mal, ¿no? No, simplemente es lo que es. Es parte del camino a veces, ¿no? Digamos, el ir transitando por estas rutas que otras personas transitaron. Empezar a decodificar también a veces el, em, el lenguaje de otros, ¿no? No está mal, porque también es parte de lo que tú estudias, ¿no? Entender cómo es que lo hacen, cómo conseguir, cómo llegar a tal meta, ¿no? Lo cual también no creo que esté mal. Como digo, es parte del camino a llegar a ser quien eres, ¿no? Y creo que ese camino es interminable, ¿no? Interminable. Sí, bueno, es un descubrimiento, ¿no? Es algo que vas a seguir desarrollando todo el tiempo, ¿no? Osamu Tezuka también inició pues imitando a Disney y terminó siendo ese el estilo del manga y del anime de todo Japón, ¿no? Pero no quedó ahí, ¿no? Sino que cada autor japonés también ha generado su propio estilo, si bien hay cánones que sí se manejan, los ojos grandes, la nariz chiquita, la cara en forma de gato, pero hay diferentes Claro. estilos, o sea, cada uno tiene su firma. No sé, yo veo el trabajo de Toriyama en Dragon Ball, en Arale, en Chrono Trigger, y es reconocible. Ah, este es de Toriyama. Ujú. Entonces Sí, también sí, es sí, sí. eso, ¿no? Quizás se Eh, puede iniciar imitando, pero en algún momento tienes que ya encontrar tu estilo, ¿no? Tu lenguaje, como me estás diciendo. claro, yo creo que, o sea, el lenguaje a veces va más allá de- del tipo de dibujo, cómo es que se diseña un personaje, a veces cómo lo mueves, a veces cómo cuentas la historia. em, cuáles son los encuadres que tú buscas, ¿no? Cuáles son los encuadres que tú prefieres, o, o a veces los riesgos también que tú asumes, ¿no? En algunos trabajos suele pasar. Uno dice, ah, no, ¿sabes qué? Mira, estoy disconforme con esto porque esto, no sé, siento que necesita una cosa más y te asumes un riesgo. A veces sale, a veces no sale. El asunto es mandarse. El asunto es mandarse. Claro, bajo los límites que te pone tu productor, ¿no? Si no, ya pues te pones en riesgo a ti mismo, pues también eso también, bueno, uno se tiene que hacer cargo a veces de los riesgos que uno asume, ¿no? Con respecto al trabajo, a la obra, ¿no? Em, a ver, recuerdo que hace tiempo, cuando pintábamos murales, por ejemplo, em, muchas veces asumía algunos riesgos, ¿no? Con respecto a eh, la cantidad de personajes, el colocar figura humana o el intentar hacer un estilo, ¿no? Em, era complicado, pero a veces se asumía y a veces, digamos, realizar ese tipo de cambios, mandarse con ese tipo de propuestas terminaba siendo
demandaba más esfuerzo físico, demandaba más esfuerzo mental, porque uno tenía que hacer los bocetos, los dibujos, dibujo tras dibujo, tras dibujo, tras dibujo, pensarlo, cranear y empezar a enlazar las piezas y todo lo demás y mandarse con un trabajo, ¿no? A veces también uno se pone en el papel de Contreras, ¿no? Cuando tú ves que hay una tendencia de que se está haciendo algo y tú quieres hacer algo completamente distinto a lo que se está haciendo. O a veces simplemente cuando tú no te ves reflejado en las tendencias, ¿no? Y al final, pues te das cuenta que tu misma actitud, pues contraria a las tendencias, termina siendo también parte de la tendencia. Bueno, no sé, o sea, todas esas cosas que suelen pasar, pues cuando uno empieza a trabajar y toma decisiones de qué camino tomar, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, cuando uno realiza una obra artística, una obra visual o todas esas cositas, siempre se enfrenta a este tipo de, de rutas para llevar tu obra hacia donde quieres llevarla, ¿no? A veces simplemente lo haces porque tú ves que tu obra te pide eso, ¿no? Tú ves la obra, ves cómo se va desarrollando, ya sea animación, ya sea ilustración, lo que sea. Tú ves cómo se va desarrollando la historia y simplemente tú te dejas llevar por la historia. Simplemente haces lo que ves que la historia te pide a ti, más allá de pensar en qué hay fuera de esto, ¿no? Y a veces te salen cosas maravillosas, cosas que tú, dices, qué genial. O cosas que te inspiran bastante. Y que no necesariamente estás pensando pues en que tiene que ser un éxito comercial y todo esto. No, no necesariamente. A veces le pegas y sale bien. A veces no le pegas. Y bueno, termina gustándote a ti y a tus amigos. Claro. Y así pasa. Sí pasa, pero digamos, eso es la búsqueda de la personalidad siempre, ¿no? Siempre pasa por esas rutas. Siempre en algún momento te cruzas con este tipo de cosas, con esos pensamientos que se te pasan por aquí en la cabeza y empiezan a decirte una cosa, otra cosa y tal. El intentar y el probar y tal. ¿No? ¿Sí? Yo creo que siempre es necesario pasar por ello. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿tú consideras que ya tienes tu estilo o todavía te estás trabajando en esto? No creo que tenga un estilo exactamente, pero algunos me han dicho, sí, tienes esta forma de hacer las cosas y tal, ¿no? O sea, los dibujos de aquí tienen relación con lo que has hecho allá o tal. Creo que, no sé, no, yo la verdad no puedo definir que tenga un estilo, simplemente hago lo que siento, o sea, es lo que dije hace un momento, hago lo que siento que la obra me pide que haga, ¿no? Con respecto a este personaje, con respecto a esto, con respecto a la historia, cómo encajar las cosas, que colocar sombras, que no colocar sombras, que los personajes con una figura un poquito más naturalista o menos naturalista, ¿no? Eh, Estoy intentando. O sea, por ejemplo, con los cuentos de la Witch, bueno, los cuentos de la Witch y también con ¿cómo se llama este? Oh, el motor y la melodía, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que esos dos tenían un trabajo de trazo similar, ¿no? Que se ha trabajado en Adobe Animate y bueno, Adobe Animate a mí me empuja a hacer un tipo de trazo que son trazos abiertos y tal, ¿no? Entonces así se desarrolló y así se adaptaron los personajes también al formato, al tipo de dibujo que iba a ser en ese entonces. Cosa que a mí me encanta que los dibujos no sean 100% definidos, que se vean los círculos, no perfectos círculos, sino que se vean como que medios armaditos, pero que al final, digamos, en el producto final se vea todo más, eh, más sólido, ¿no? Esa cosa, por ejemplo, a mí me encanta. Me encanta. Y Adobe Animate a mí me ayudó bastante para desarrollar ello, pero no quiero decir que con eso, no quiero decir que ese es mi estilo. No, sino que la herramienta, ¿no? El software, el, el estilo de animación que a mí me gusta hacer o que estoy metido ahí, con el cual experimento más, pues también me obligó a hacer, no me obligó, pues, pero digamos me guió a llegar a ese punto
Y también el poder, ¿cómo se dice? Eh, Dosificar todas las tareas que envuelve el llegar a ese aspecto final, ¿no? Digamos, el trazo, el relleno, el color y todo ello, pues, bueno, al final terminaron decantando en ese aspecto final. Pero después, por ejemplo, ahora con memoria colectiva la cosa cambió, porque ya cambió de software, ahora estamos trabajando con Toon Harmony, entonces los dibujos son más limpios, ¿no? Me mandé con el asunto este de que eh, los artistas de Cleanup hicieran los trazos bien limpios, bien definidos, todo así. O sea, al lado de lo anterior, esto se ve bastante, o sea, los dibujos se ven un poquito más rígidos, pero lo que intentamos es que no pierdan digamos, la humanidad, ¿no? La humanidad al momento de ver el dibujo terminado, o sea, que se vean algunas líneas por ahí un poquito salidas, tal vez un poquito por aquí, por allá, que no se vea todo 100% perfecto. Pero se ve una cosa distinta, pero como que tiene alguna relación esto con lo anterior también. Tiene una cierta relación por ahí. El tipo de dibujo, el tipo de personaje. Tal vez por ahí. Pero ahora, por ejemplo, si es que me mandan a hacer una animación, ya no lo voy a hacer como esta o como las anteriores. Va a ser una completamente distinta con otro, otro manejo de la técnica, ¿no? O sea, técnica hablando del aspecto final y también de cómo trabajar, por ejemplo, las luces y las sombras. En un proyecto que estamos ahorita desarrollando, justo estoy pensando en darle vuelta a ello, ¿no? En irme más por el lado tradicional. O sea, si es que antes fue como que trabajar con una limpieza técnica más digital, por decirlo de una manera, digital. Ahora ir por un lado más tradicional, más dejar el dibujo a la casualidad, ¿no? Algunas cositas a la casualidad. Lo que nosotros aprendemos en Bellas Artes, básicamente, ¿no? O sea, que no todo es tan perfecto, no todo es tan relamido, no todo es tan preciso, no todo es tan así, ¿no? Sino que hay cosas que cuando uno emplea materiales tradicionales, ¿no? Ya sea pintura, ya sea acuarela, ya sea wash, ya sea eh, carbón, hasta arena, eh, uno puede trabajarlo y dejar muchas cosas a la casualidad, ¿no? Controlar, por supuesto, controlar este, digamos, el camino que sigue las físicas dentro de la materia, ¿no? Eh, Por ejemplo, cuando estaba en último, perdón por desviarme, pero cuando estaba en último año de Bellas Artes, por ejemplo, una de las propuestas que estábamos trabajando, bueno, que está trabajando, era el trabajo con arena. Y por ejemplo, esa vez fue pues porque, bueno, no tenía tanta plata como para trabajar al óleo. Bueno, había trabajado al óleo ya bastante, pero quería hacer trabajos grandes que sobrepasaban los 3 metros. O sea, 3 metros, creo que lo máximo fue, no recuerdo, algo más de 3 metros, 3 metros y medio creo que fue. Pero bueno, que fuesen lienzos grandes y para ello, pues lo que empleé en ese tiempo fue arena. Fue arena y tierra color, cola sintética como aglutinante, ¿no? Y la tela, pues tocuyo, ¿no? Tocuyo de frente, ¡fua! Y trabajar con espátulas y con todas esas cosas, ¿no? Entonces es un trabajo físico, entre físico, como te digo, la casualidad y demás, ¿no? Entonces, ese tipo de sensación, por ejemplo, son las que yo extraño al momento de hacer animación, al momento de estar aquí sentado en una computadora, ¿no? Con el monitor, la pantalla y todo eso, ¿no? O sea, digo que está bien, está chévere todo, pero siento, a veces Aparte uno tiene el olor a la tinta. necesidad de sentir el material. Sí. El olor a tinta, el olor a solventes, La el estar trementina. ensuciado, todo manchado con el pantalón, la trementina. Bueno, he utilizado aceite de linaza y... Sí, o sea, sí, trementina utilicé un tanto o sea, también. Eh, pero sí, esas cositas son las que a veces uno extraña de la pintura. Y como te digo, esa vez recuerdo que pinté con arena, con tierra color, hacía
unas pastas así grandotas con arena y terracolor, de hecho, que es como textura, y empezaba a espatulear y empezaba a colocar figuras, empezaba a raspar a veces las superficies y esas cosas, y salían cosas que, como digo, o sea, a mí me parece como que va más allá de, de lo que tal vez uno podría conseguir con lo digital, que digamos, como esa vez que tuvimos esa pequeña charla acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Ujú. O sea, a veces uno, claro, o sea, dices, ay, sí, la inteligencia artificial sí, pues, pero, o sea, Estamos entrando muchas de en esas el cosas tema de de la CAP. inteligencia artificial está limitado a... ¡Hola, Cap! ¡Ah! Sí. Bueno, está limitado a ese formato de píxeles y pantallas y monitores y tal. Claro, yo sé que hay más cosas, pues, pero a veces uno para escapar de esas cosas tiene la necesidad de sentir, ¿no? Un poco más. Sentir, experimentar sensorialmente la materia, ¿no? Y deformarla con tus manos, ¿no? Eso. La Casi capa. extrañas, extrañas. Entramos a la CAP, bueno, la comunidad de animación peruana. Tú eres parte de la cúpula. De la cúpula. No tanto, no tanto. No, no hay cúpula, no hay cúpula. Conozco a quienes están ahí, sí. No hay Está cúpula, sí. Soros, está Nosotros ahí somos Bill Gates. somos Azoros y algún jeque árabe por ahí que Sí, financia todo con sus petrodólares. Bueno, petrodólares. Es una eh, comunidad de Estado. sí, sí, sí. Es una comunidad bastante simpática. Bastante simpática. No tengo un papel tan activo hasta el momento. Eh, me pareció simpático cuando desarrollaron la idea. Tú también estás ahí en contacto con el grupo y creo que es algo interesante porque se abre digamos, es bastante abierto, o sea, es bastante abierto. He visto que tienen ahí sus grupos, ¿no? De sus foros, ¿no? De conversación, de encuentro también. Nos vamos conociendo entre personas, claro, que se conocieron en festivales como Hayu y tal, o en iniciativas como lo que hicieron en la RAD el año pasado. Fue el año pasado, ¿no? Lo de, uy, Pugliay, ¿cómo se llamaba el Pugliay, Pugliai, Pugliay, Pugliai, Pugliai. Sí, 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 el Pugliai, Pugliai, bueno, sí. O sea, Pugliay. Sí, creo que es sí, Pugliay. gente que quería, sí, que quisieron ir más allá de ese evento, de esa experiencia y mantener el contacto y demás. Y es excelente, o sea, los veo ahí y leo algunas cositas, a veces también comparto alguna cosa por ahí. Y, y me parece muy, muy chévere, muy chévere. Sobre todo, pues porque, o sea, no hay, digamos, restricción a decir, ay, que tú no, que tú sí, que ta, sino que todos los que están dentro siempre están compartiendo sus conocimientos. A veces alguno aparece y manda algún mensaje por ahí o manda información, ¿no? Justo, por ejemplo, los que han ido al Festival de Ay, Annecy sí. este año también han compartido algunas cosillas por ahí. Ajá, sí, muy interesante, muy interesante. Y Y sí, recuerdo que ahí compartí algunas artes, algunas cositas también por ahí, ¿no? Son bastante, bastante curiosas. Em, sí, y Yanni, yo recuerdo cuando conversamos, Yanni hablaba acerca del parquecito, esta similitud a un parquecito, una banquita donde se sienta y empieza a compartir, empieza a hablar con las demás personas, ¿no? Es un bonito espacio. Es un bonito espacio que, bueno, espero que haya más espacios de ese tipo para la comunidad de la animación peruana, ¿no? Y para otras comunidades también, ¿no? Que creo requieren mucho fortalecer, digamos, sus vínculos, sus relaciones, justo porque, como digo, o sea, la animación requiere muchas manos para seguir adelante. Y, y creo que hay muy buenas ideas por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y a ti qué te pareció o qué te parece la CAP?
Sí, ahí el off topic es en lo que más así. Silencio. ¿Ah? El off topic es lo máximo. Sí, El off topic es lo máximo. Sí, 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 sí. sí, sí, o sea, es bien bacán porque nos enteramos, creo que todos tenemos esto de compartir lo que vemos por ahí, encontramos y al toque siempre estamos pensando en, oh, esto puede servir a la CAP, a alguien le puede servir. Y estamos ahí enviando, ¿no? Compartiendo. Sí, es algo bien bacán. Y, y sí, pues se necesitan estos espacios. Es necesario, hay que pensar en comunidad. No es. Muchos, creo que hay muchos lobos solitarios dentro de la animación, sobre todo, bueno, en Perú. Y, y bueno, Sí, en regiones hay bastante. sí, pero hay que abrir un En poco regiones hay la mente bastantes, con bastante. esto de ser más comunitarios, de pensar en todos, de no tener miedo a que te roben algo, sino que mostrar el Ah, trabajo, lo que está haciendo, lo que uno conoce, porque así podemos crecer en todos hacia un mismo, o sea, en conjunto, no que uno nada más crezca y los claro, mismo demás. objetivo al fin y al cabo. Sí, tener un objetivo, ¿no? Y creo que ahí en la CAP hay un Sí, y es, objetivo en común de todos. Bueno, de la mayoría. No sí, sé es lo si todos. chévere, No puedo hablar por todos. es lo chévere. Y bueno, y que nadie está forzado a estar ahí ni nada, ¿no? Simplemente es estar, compartir, hablar, si es que es posible dar información, o a veces, no sé, simplemente pedir a veces información, o a veces preguntar por algo y quien es, digamos, a veces hay dos, tres respuestas y bueno, y eres libre de elegir qué es lo que te conviene más, pues, pero o sea, es lo bonito de estar en un grupo así, ¿no? Y justo lo que tú decías acerca de los lobos solitarios, entre comillas, lobos solitarios. Sí, hay muchos en regiones, de hecho, hay muchos. Y, o sea, y creo que la gran mayoría hemos empezado así, solo que hemos empezado a hacer, a trabajar Exacto. en animación y Y tal, sin pues saber hemos muchas empezado así, ¿no? cosas, ¿no? De Con animación. esfuerzos individuales, ¿no? Ah, nada, nada, absolutamente nada. Sí, Y, digamos, empezar el camino del autoaprendizaje, ¿no? Esa ruta tan pesada, ¿no? Del autoaprendizaje, de empezar a buscar, no necesariamente ir asociándote, pero sí por tu propia cuenta, hacerlo por mero gusto, ¿no? Yo creo que es lo más bonito que tiene a veces la comunidad, de que se puede compartir y bueno, todos tenemos ese tipo de historias detrás, ¿no? A veces converso de eso sobre algunas posibilidades que en regiones no tienes, ¿no? De las limitaciones que se encuentran, no encuentran N limitaciones en regiones acerca de información, acerca de formación, eh, acerca de los caminos para llegar a otros espacios. Y mírame, yo ya cumplí 41 la semana pasada y todavía, o sea, por ejemplo, yo chicos que con las justas ni pasan los 25 años y ya tienen un camino trazado. Y claro, han tenido, digamos, han crecido y en otras realidades los cuales, digamos, tienen ese tipo de alcance y tienen ese tipo de facilidades tal vez, y lo has sabido aprovechar y bien, ¿no? Excelente, yo me maravillo bastante con ello. Mientras más voy viendo, más voy conociendo. Pero de hecho yo no me siento mal, o sea, digo, ay, que yo estoy viejo por hacer animación, que los chicos me están ahí, ¿no? Están ganando. No, o sea, uno no tiene que quedarse, al fin y al cabo es una cuestión de realización también, ¿no? No todo tiene que ser necesariamente quejarse toda la vida, ¿no? Decir, ay, no, que yo he nacido sin privilegios y demás. Sí, pero, o sea, pero también ayudar la mano a quienes también están afrontando esas mismas vicisitudes que tú has afrontado en su momento, ¿no? Eh, hay que exigir, hay que pedir, de hecho, para que las condiciones mejoren.
para que, digamos, el, eh, las posibilidades y las oportunidades para todos sean lo más parejas posible, aunque es algo muy difícil de lograr. Pero al menos uno desde donde está, pues trabajar también para aportar algo en ello, ¿no? Ya sea bajo la educación, ya sea difundiendo el trabajo o también difundiendo el trabajo de otros, ¿no? Como tú lo haces aquí, básicamente. Que me sorprende que lleve tanto tiempo tu programa. Me sorprende que lleve tanto tiempo tu programa. Y Sí, va bien, o sea, sí, bastante, vamos ya para esta 3 años. gente bastante interesante, muy Sí, interesante. No, y sí, eso sí, merece felicitaciones de todo tipo, de verdad. O sea, a veces uno empieza por una cuestión de gusto, por el ánimo y tal, y luego te das cuenta que, oye, de verdad lo que estoy haciendo es algo importante, importante. Aunque a veces uno no lo tome así o no tenga la intención de hacerlo, en el camino, con todo el camino que uno ya ha recorrido, pues te das cuenta que esa ruta no es digamos, no es un desperdicio, ¿sí? O no es algo, no es poco, ¿no? Sino es algo bastante importante. sí, sí, hay canales que nacen y mueren muy rápido. Este está aguantando. Bueno, creo que es más que las energías que hay todavía yo no le veo un final pronto a este espacio. Así que mientras se pueda, mientras haya la motivación que creo que está intacta, va a seguir. Así que nada, pues hay consecuencias para rato. Ah, qué bueno, qué bueno. Eso me alegra bastante. Ah, bien, bien, bien. Eso me alegra bastante, de verdad. Eso me alegra bastante. No, sí, no. Uf. Este, sí. em, sí, no sé a quién le comenté. Ay, voy a salir aquí. Y me dijo, ay, sí, oh, qué chévere, yo veo ese programa. No lo veo en directo, pero lo veo en diferido. Ah, sí, bueno, sí, es de los tantos que miran el programa así en diferido y todo, ¿no? Y, Sí, y a veces uno ni tiene ideas hasta dónde llegan estos videos y bueno, a veces llega en el momento preciso para la persona precisa y uno ni cuenta, ¿no? Y está bien, sí, está sí, bien. sí, ha pasado y a veces se reciben pues estos feedbacks o comentarios. En el Haiku del año pasado me encontré con alguien que me Ujú. dijo, oye, yo sigo tu canal y, y vio algo en ese programa que justo se hizo ese día que, que provocó que gane un estímulo económico, ¿no? O sea, al final postuló porque vio el programa, justo hicimos un programa de los estímulos, postuló y ganó y ahora está desarrollando Ujú. eh, su proyecto, ¿no? Entonces, Un es proyecto. bien chévere eso, ¿no? Ah, es que Por eso así hay es, así motivación es, todavía. así es. Y, y como te digo, en una realidad como la nuestra, pues estos espacios, aunque chiquitos, siempre son necesarios. Y la obra, aunque las obras, o sea, hablando de las animaciones y demás, aunque sean pequeñas, aunque a veces uno diga, uy, no sabes a dónde llegan, no sabes quién lo va a ver. Y quien lo vea, no es que te vaya a dar $1 millón, pero de aquí a unos 10 15 años, pues eso lo puede llevar a inspirarse a hacer su obra o, o a llevar adelante la industria, qué sé yo, ¿no? Eh, Sí, sí. eso suele pasar y creo que eso nos ha pasado también a nosotros. Justo artes plásticas, recuerdo que entré pues, porque me animó cuando era chico. Recuerdo que una vez vi un concurso de pintura por ahí aquí en Tacna y también recuerdo que vi unos murales pintados por ahí que me parecieron bastante interesantes. Yo no sabía quiénes eran, ¿no? Y yo recién a los pocos años, hace pocos años, no hace mucho, creo que prepandemia, pues hablé con uno de mis profesores, ¿no? De la escuela de la ESFAI. Y le pregunté, oye, y encontré una foto así muy extraña, muy chiquita, así en internet por ahí enterrada, justo la foto de ese muralito. Y le dije, oye,
¿tú conoces quién hizo esto? Y me dijo, ah, sí, yo estuve ahí, también estuvo tal, 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 el artista tal. Ah, chispas. No sé. Yo era un mocoso de 10 años que había visto ese mural y me pareció genial, ¿no? Y claro, o sea, ver la foto y llevar la foto, no era o sea, era un mural genial cuando yo era chibolo, pero yo lo veo después ya de grande y digo, no es que sea brillante, no es que sea un mural genialazo ahorita que yo lo veo de mayor, pero y no es la obra maestra, ¿no? Pero cómo es que una pequeña muestra de algo que tal vez no sea una obra maestra, una maravilla y todo lo demás, ¿cómo es que esto termina inspirando, bueno, me inspiró a mí y tal vez a muchos más? Y tal vez lo que terminamos nosotros siendo, no necesariamente terminamos nosotros siendo pues los próximos Guillermo del Toro y tal, o el próximo Miyazaki, que es a veces unas aspiraciones irreales, individuales, muy locas. No, pero seamos parte o ya lo somos, parte de una cadena de cosas, ¿no? Como decía, una generación bisagra, que es muy importante también que exista. Y no es resignarse, pues, ay, voy a hacer toda mi vida obras mediocres. No, sino que uno hace lo que tiene que hacer. Uno llega a hacer lo que tiene que hacer con el conocimiento que tiene, con la técnica que tiene, las posibilidades que tiene, y lo que tiene a mano. Y está bien, y está bien. Tampoco no es conformarse, sino hacer lo mejor que puedas. Y mostrarlo y no tener miedo de hacerlo. Y bueno, y creo que eso va a alimentar, como digo, el crecimiento y que la cadena de cosas vaya creciendo también. Y que hayan más y más animadores, más productores, más directores, más artistas de tal, artistas de backgrounds, artistas de esto, aquello, que uno puede enseñar una cosa, puede enseñar otra cosa. Cosas curiosas también me pasaron en memoria colectiva con respecto a ello, ¿no? Cuando se lance oficialmente el cortometraje ahí, tal vez hable un poquito más acerca de ello. Oye, Que sí, tenemos que hacer un programa también de eso. ha sido una experiencia muy interesante, muy fuerte. Sí, como digo, cuando se lance oficialmente, cuando digan ya, porque Se ahorita puede hablar. todavía no está, todavía no está. O sea, se puede hablar, sí, pues, pero digamos, no puedo mostrar adelantos, que es materialista, que es material aquello, que sí fue. Prefiero dejar eso al momento de que se haga la presentación. Prefiero dejar eso cuando se haga la presentación. Que creo que no va a ser dentro de mucho, va a ser dentro de poco, muy poco, porque ya se Sí, está falta poco. terminando la fase de postproducción y falta muy poco, realmente. Sí. Y bueno, como digo, todas esas cosas de forma directa o indirecta afectan ya tu programa o ya sea las obras que se desarrollen en estos años, ¿no? En estos tiempos. Uh, Así ya te es. dormiste. Aquí estoy dejando tu Instagram para que te stalkeen, Ah, mi Instagram. te doxeen y, y bueno, Sí, que me stalkeen también en Instagram se llama que no hemos actualizado últimamente. Vamos a actualizar ya cuando lancemos Memoria Colectiva y va a salir algún materialillo por ahí. Y, así es. Y y vamos eso, a, eso, a eso sí. hacer un programa seguro Si gusta, aquí. pasen por las redes. No es necesario que me sigan. Vamos a hacer el F5 otra vez Sí, lo más de probable. memoria colectiva. Y Otra también, vez. y Sí, dentro, y el F5. el primero de julio vamos a tener un programa especial sobre Annecy con la gente que estaba ya en Annecy, así que ese programa también va a estar muy chévere. Ya tengo confirmados ya algunos, así Oh, que sí, va a estar potente. Va a va estar a estar bueno. potente ese programa. Así es. Son Bueno, sorpresas y ya Andrés, puedes gracias. decirlos. ¿Cómo? Wow, bueno. Que si son sorpresa los invitados o ya puedes decirlos, puedes ir adelantándolos. Sí, nombrándolos. Sí, está confirmado Sigurd Peralta, está Ana Claudia, Ajá. está Manuel, está... bueno, falta que me Oh, confirmen. mm.
Fiorella Penano también va a estar, que ella ha estado ya representando a un estudio de España, así que ya quedan nada más algunos detallitos para que estén. Ya, Henry genial. Ticona también, así que va a estar genial ese programa. El buen Así Henry. que bueno, Bueno, y el buen Chato. Genial, genial. Entonces, nos estaremos, los estaré sintonizando entonces. así es. Gracias Andrés por estar hoy día aquí. Bueno, el programa ha sido grabado, pero nada, dejen sus comentarios, ahí los vamos a leer. Si es que hay algún comentario para Andrés, yo se lo voy a llegar, así que nada, gracias por estar aquí y un abrazo Sí, hasta Tacna. gracias, gracias. Abrazo hasta Arequipa. Bueno, Nos vemos. con esto Cuídate. nos vamos. Nos vemos. Adiós.